Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que ya habíamos terminado de estudiar todas las hormonas que son secretadas por el páncreas endocrino. Así que, en cuanto a la parte patológica, vamos a estudiar, obviamente, la diabetes mellitus, ¿está? Entonces, como les dije hace un rato, básicamente vamos a ver por arriba, digamos, lo que tienen que saber para fisio de diabetes, porque en bioquímica sé que han estudiado mucho más. Después, ahora en cuarto, en patología también van a estudiar mucho más de diabetes. Entonces, si tenemos que definir qué es la diabetes mellitus, vamos a decir que es una enfermedad crónica que afecta el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Antes se pensaba que solo afectaba al metabolismo de hidratos de carbono, pero como hemos visto, la insulina afecta al metabolismo de todas las macromoléculas. ¿tá? Dice, caracterizada principalmente por la hiperglucemia. Sabemos que no es el único cambio, pero es lo principal. Y que se produce por la disminución de la secreción de insulina, por la insulinoresistencia o ambas. Es decir, o hay una baja o nula secreción de insulina o hay baja sensibilidad del receptor de insulina, o sea, la insulina se une pero el receptor no se activa, o ambas al mismo tiempo. ¿tá? Así que esa es la definición de diabetes mellitus. Vamos a tener varios tipos de diabetes mellitus. La más frecuente es la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2. ¿tá? Después tenemos, por ejemplo, la diabetes mellitus gestacional, y ya van a estudiar en cuarto, en quinto año, que hay otros tipos más raros. ¿tá? Hay diabetes mellitus de causa genética, hay diabetes mellitus de causa endocrina. ¿tá? Eso no lo vamos a estudiar este año, pero sí, hay, la verdad que hay, lo único que no entra acá, porque no tiene nada que ver, es la diabetes insípida. ¿tá? Por más de que tenga el mismo nombre, entre comillas, nada que ver. La verdad que le hubieran puesto otro nombre, porque me puedo confundir con esto. Recuerden que la diabetes insípida era por la falta de hormona antidiurética o por la pérdida de sensibilidad del receptor a la hormona antidiurética, que no tiene nada que ver con esto que estamos estudiando. Creo que lo único por lo cual le pusieron diabetes es porque el paciente tiene poliuria, al igual que acá, pero por lo demás no tiene nada que ver. ¿tá? Así que, como los dos principales tipos de diabetes que tenemos son el tipo 1 y el tipo 2, les hice un cuadrito comparativo. En realidad, este cuadrito, por ejemplo, está en el Behe Taylor. Le agregué un par de cosas más, pero está en los libros, como para que veamos la principal diferencia entre los dos. Por ejemplo, en la diabetes tipo 1, si hablamos de la etiología, o sea, la causa de la diabetes, es autoinmune. Es decir, en la diabetes tipo 1 se forman anticuerpos contra alguna parte del páncreas, por eso se llaman autoanticuerpos. Pueden ser anticuerpos contra las células beta de los islotes de Langerhans, pueden ser anticuerpos antiinsulina, llamados IAA, ¿está? O pueden ser anticuerpos contra la enzima glutámico deshidrogenasa, o sea, anticuerpos anti-GAD, que es algunos dicen glutámico descarboxilasa también, pero específicamente no se conoce bien la función en el páncreas, en la célula beta de esta enzima, pero se vio que los anticuerpos contra esta enzima terminan provocando diabetes tipo 1. O sea, les estoy diciendo que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, básicamente. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2 tiene etiología multifactorial. ¿Qué significa eso? Que múltiples factores hacen que un paciente tenga diabetes mellitus tipo 2. Por ejemplo, puede ser de causa genética. Si tenemos algún pariente, por ejemplo, un familiar con lazo de sangre de primera línea, por ejemplo, si mi mamá es diabética, ¿tá? puede ser que yo sea diabética más adelante. ¿tá? Pero también intervienen otros factores, no solamente la causa genética. Por ejemplo, pueden ser factores metabólicos, como el síndrome metabólico. ¿Se acuerdan en bioquímica? Pacientes que tienen sedentarismo, obesidad, dislipemia. ¿está? Así que bueno, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, mi mamá es diabética, entonces yo me fui al médico y el doctor me dijo, bueno, si vos te cuidás y hacer ejercicio, si tenés una dieta adecuada, no vas a tener diabetes. ¿tá? Entonces, la diabetes mellitus es una patología que sí se puede evitar si hacemos cambios en el estilo de vida. ¿tá?
si hacemos ejercicio, si comemos sano, no vamos a tener diabetes, ¿ya? Sería como lo importante. Ahora, la diabetes mellitus tipo 1 sí es autoinmune, ¿no? Se aparece en algún momento. En cuanto a la distribución porcentual en los pacientes que tienen diabetes, fíjense que solamente el 5 a 10% de los pacientes diabéticos tienen diabetes tipo 1. ¿Ah? En cambio, la diabetes mellitus tipo 2 se observa en el 90 al 95% de los pacientes con diabetes. Así que como pueden ver, predomina mucho más. En cuanto al peso corporal que tiene el paciente, la mayoría, no todos, la mayoría de los pacientes diabéticos tipo 1 son delgados. Incluso se nota cuando recién están comenzando con los síntomas de diabetes que bajan de peso de repente. Eso es lo que más se nota. En cambio, la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen o sobrepeso u obesidad. ¿Tá? Pero no siempre, por eso les digo. En cuanto a la edad de presentación, se observa más frecuentemente en pacientes menores de 30 años. Generalmente aparece sobre todo en la niñez o en la adolescencia. Y la diabetes mellitus tipo 2, su edad de aparición generalmente es por encima de los 40 años. Ahora, hay que tener cuidado con esto, porque hoy en día, debido a que cada vez somos más sedentarios, fíjense que antes a lo mejor los niños salían de sus casas al patio a jugar a la pelota, a jugar, no sé, a realizar juegos al aire libre, a andar en patineta, a andar en bicicleta. Hoy en día los niños están todo el día con los jueguitos de videos, mirando la tele, y si están mirando la tele están comiendo algún snack, es decir, pisitos, papas fritas, y eso hace que cada vez los niños estén engordando más, ¿no? Tengan más obesidad. Así que lo que se está observando es que hay algunos niños que empiezan a tener diabetes mellitus tipo 2. Antes era impensado. Antes, si un niño tenía diabetes es porque era tipo 1. Pero hoy en día se vio que hay niños que cada vez tienen más sobrepeso, más sedentarismo, más obesidad, y que eso lleva a que tempranamente tengan diabetes mellitus tipo 2. ¿Ah? Es lo que se está observando hoy en día. Así que hay que tener cuidado con eso. En cuanto al inicio de la enfermedad, la diabetes mellitus se inicia de manera brusca. Generalmente el paciente se descompensa y entra en coma directamente, porque de repente su páncreas deja de sintetizar insulina. Ese es el problema, ¿no? Los anticuerpos atacan a las células beta, por ejemplo, y el páncreas deja de sintetizar insulina de repente. Por eso el paciente entra en coma. Ahora, la diabetes mellitus tipo 2, el inicio de la enfermedad, comienza lentamente. ¿Ah? Lento e insidioso es lentamente. Primero aparece la hiperglucemia, después de a poco la poliuria, de a poquito. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en la diabetes mellitus tipo 2, el páncreas todavía sintetiza insulina. Entonces, cada vez que el páncreas sintetice menos insulina, más van a ir apareciendo los síntomas, pero de a poco. ¿Sí? En cuanto a la tendencia a la cetoacidosis diabética, en los pacientes diabéticos tipo 1 es muy frecuente la cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque al no haber insulina, recuerden que no se puede ocupar la glucosa. ¿Tá? No se puede ocupar la glucosa. ¿Y de dónde se obtiene energía para el organismo? Recuerden que primero hacemos beta oxidación de ácido graso y después cetogénesis. Así que si no tenemos insulina, es muy frecuente la cetogénesis y eso provoca cetonemia, es decir, aumento de cuerpos cetónicos en sangre. Ya vimos en ácido base que los cuerpos cetónicos me bajan el pH, me producen acidosis metabólica. Eso entonces es la cetoacidosis diabética. ¿Tá? En cambio, en la diabetes mellitus tipo 2 es rara la cetoacidosis. Puede ser aparecer, no completamente, sino, por ejemplo, puede aparecer cetoacidosis a nivel distal, pero en situaciones muy como de estrés o infección. ¿Ya? Porque al haber algo de insulina, es muy poco probable que haya cetogénesis, ¿no es cierto? Así que bueno, ¿ya? A ver. Sí, decime, Aline. Perfecto. Aline está preguntando sobre el coma osmolar. En realidad, en los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, es más frecuente la cetoacidosis diabética. ¿Tá?
En cambio, en los pacientes diabéticos tipo 2 es más común el coma hiperglucémico hiperosmolar no cetósico, así se llama, ¿está? En donde la hiperglucemia le provoca al paciente un estado de coma, ¿ah? No la cetoacidosis. Así que igual no les van a preguntar eso en fisio, pero por ahí lo habrán encontrado con estas siglas. Así, ¿ah? CHNC, ¿tá? Coma hiperglucémico hiperosmolar no cetósico, ¿tá? O sea, el paciente entra en coma por la hiperglucemia y por el aumento de la osmolaridad plasmática, ¿tá? Y no por la cetoacidosis, ¿tá? Eso es más común como alteración aguda en un paciente diabético tipo 2, ¿tá? En cuanto a la secreción de insulina, como le dije hace un ratito, en la diabetes tipo 1 está ausente. El paciente no va a tener, no va a tener secreción de insulina. Nos damos cuenta porque yo les había dicho hoy al comenzar la clase, por el dosaje de péptido C. Si yo hago dosaje de péptido C en sangre y el paciente no tiene el péptido C, significa que tampoco secretó insulina, ¿tá? Y eso pasa en los diabéticos tipo 1. En los diabéticos tipo 2, en cambio, la secreción de insulina es normal o incluso baja, ¿ah? Pero hay algo de secreción de insulina. Me doy cuenta porque al ser el dosaje del péptido C o péptido conector, me da positivo, ¿tá? En cuanto a el glucagón en sangre, recuerden, al estar baja la insulina, el paciente tiene hiperglucemia y eso provoca la liberación de glucagón. En la diabetes mellitus tipo 1, como no hay nada de insulina, el glucagón está altísimo y es muy difícil de bajarlo, ¿tá? Es muy difícil de suprimirlo, porque no está la insulina para inhibir la secreción de glucagón. En cambio, en la diabetes mellitus tipo 2, el glucagón está normal o un poquito alto, pero es fácil de bajar, ¿tá? Recuerden que es porque el paciente tiene algo de insulina todavía, ¿tá? Finalmente, en cuanto al tratamiento de estas patologías, ahora vamos a ver la clínica, de todas maneras, pero es más o menos la misma en ambos pacientes. En el caso del diabético tipo 1, hay que darle insulina, sí o sí. Su páncreas no está secretando insulina y sin eso el paciente no va a vivir. Así que lo principal es darle insulina. La insulina se inyecta varias veces al día, incluso con el tiempo se le educa al paciente para ver cómo se la tiene que inyectar, cuándo se la tiene que inyectar, ¿tá? Sumado a eso, el paciente debe hacer dieta y ejercicio, ¿tá? Para controlar el tratamiento con la insulina. Vamos a poner un ejemplo. Si el paciente va a salir a la mañana temprano a caminar, tiene que tener en cuenta que tiene que llevar su barrita de cereal o algún alimento, por si le baja mucho la glucosa, comer un poquito de glucosa, por ejemplo, ¿tá? O sea, tiene que tener ciertos cuidados. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, lo más importante en realidad son las medidas higiénico-dietéticas. Por último, pensamos en insulina, ¿tá? Así que el orden en el que les puse es como hay que darle importancia a esa enfermedad. Entonces, para la diabetes mellitus tipo 2, lo primero son las medidas higiénico-dietéticas, es decir, el cambio del estilo de vida. Si el paciente tiene aumento de peso, vamos a tener que pedirle que haga ejercicio para bajar ese peso. Por ejemplo, en cuanto a la dieta, va a tener que ser baja en grasas y baja en hidratos de carbono. Generalmente se le pide al paciente que no coma, hidrato de carbono sería no comer pan, no comer papa y no comer pastas. ¿Tá? Las 3 P, pan, papa y pastas. No es que no tiene que comer hidratos de carbono, todos necesitamos hidratos de carbono como parte de nuestra dieta, obviamente, pero poca cantidad. ¿Está? Porque el paciente, si al paciente no le decimos lo que tiene que hacer, él piensa que no comer hidratos de carbono y no comer azúcar. Y que dice, no, dejo de comer azúcar, tomo edulcorante. Pero no, hay otros alimentos que también tienen hidratos de carbono y eso es lo que hay que educarle. ¿Tá? Porque si el paciente, no como azúcar, no como alfajor, pero se la pasa todo el día comiendo pastas, todo el día comiendo pan, y es lo mismo. ¿Tá? Sumado a esto, hay pacientes que no necesitan fármacos, solo con una dieta equilibrada y bajando de peso el paciente logra curarse de la diabetes. Parece algo raro decir que un paciente se puede curar de la diabetes, pero se ha visto casos donde el paciente revirtió el problema, ¿no? Si con las medidas higiénicos dietéticas no es suficiente, al paciente le vamos a dar hipoglucemiantes orales.
Es decir, le vamos a dar pastillas, como por ejemplo las sulfonilureas, es decir, la glibenclamida y la tolbutamida, que si se acuerdan yo ya les había nombrado hace un rato. ¿Ah? Fíjense acá. Solo para recordar, porque le dije que lo íbamos a volver a hablar. A ver, prendo mi luz. Fíjense que dijimos que las sulfonilureas, como la glibenclamida y la tolbutamida, son las que actuaban sobre el páncreas para la liberación de insulina, ¿se acuerdan? Estas sulfonilureas lo que hacían, su mecanismo de acción, fíjense que es inhibir a los canales de potasio que están en las células beta. Si se inhiben los canales de potasio, se cierran, esto me va a provocar la despolarización de la membrana plasmática de la célula beta, lo cual me abría canales de calcio dependiente de voltaje. El calcio, fíjense que provoca la contracción del citoesqueleto de las células beta, y este citoesqueleto empuja a las vesículas con insulina y péptido C para que liberen su contenido por exocitosis. Así que fíjense que eso es lo que ya estuvimos estudiando. ¿Ah? Así que las sulfonilureas, fíjense que sí actúan sobre la secreción de insulina. Y la insulina es la que me va a bajar la glucemia. Piensen que a un paciente con diabetes tipo 1, ustedes no le pueden dar un hipoglucemiante oral, porque no tiene insulina. Por más que le demos glibenclamida o tolbutamida, no tiene insulina en su páncreas. ¿Ah? De todas maneras, fíjense, acá está igual, no importa. ¿Ven el tratamiento? Los hipoglucemiantes orales, como les dije acá, les puse por las dudas, inhiben los canales potasio de la célula beta y producen la liberación de insulina, y la insulina es la que se encarga de bajar la glucemia. Otros hipoglucemiantes orales que les nombré ahí en el cuadrito son las biguanidas, que la droga que pueden recordar acá, creo que es la que ustedes más conocen, es la metformina. ¿Ah? La metformina no produce la liberación de insulina porque no actúa en el páncreas. ¿Está? ¿Dónde actúa la metformina? Por ejemplo, disminuye la absorción de glucosa en el intestino delgado. Así que el paciente pierde glucosa por materia fecal. Aumenta la captación de glucosa por los tejidos y inhibe la síntesis de glucosa por el hígado. ¿Está? Así que es hipoglucemiante, pero no provoca la liberación de insulina. De todas maneras disminuye la glucemia porque actúa en otros tejidos. No sé si alguna vez escucharon nombrar que para por otras enfermedades también se le da metformina a un paciente. Por ejemplo, hay pacientes que tienen ovario poliquístico que se le da metformina, por ejemplo. La metformina se usa para otras cosas también. Bueno, acá es como hipoglucemiante oral. Y obviamente la insulina vamos a utilizar como primer recurso, como les dije, en la diabetes tipo 1, pero como último recurso en la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, si el paciente no responde ni a las medidas higiénico-dietéticas, ni a los hipoglucemiantes orales, ahí sí le voy a dar insulina. Pero como pueden ver, es como último recurso, ¿tá? Dependiendo cómo esté su glucemia, su hemoglobina glicosilada, que es lo que vamos a repasar ahora. ¿Tá? Perfecto, entonces. Eso es en cuanto al cuadrito que les estuve mostrando. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar a un paciente? En bioquímica esto tenían que resaber, en fisio también, obviamente. ¿Tá? Entonces, recuerden, lo primero que vamos a hacer en el paciente para diagnosticar diabetes mellitus es hacer un dosaje de glucemia en ayunas. ¿Está? En 2 ocasiones en días diferentes. Y en ambos casos me tiene que dar mayor a 125 miligramos por decilitro. ¿Tá? Entonces, no tengo que hacer en el mismo momento. Entonces, 2 días diferentes le voy a dosar al paciente la glucemia en ayunas. Y si las 2 veces me da elevada, mayor a 125 miligramos por decilitro, ya puedo diagnosticar diabetes mellitus. ¿Está? Para eso tenemos que recordar los valores normales de la glucemia. Por ejemplo, la glucemia normal, recuerden que era de 70 a 110 miligramos por ciento. Y diabetes mellitus es cuando al paciente le da mayor a 125 miligramos por ciento. Fíjense que hay un intermedio ahí entre lo normal y la diabetes, que es cuando la glucemia me da entre 111 a 125 miligramos por decilitro. En ese caso,
recuerden que vamos a decir que el paciente tiene glucemia en ayunas alterada, o sea, GAA, y no sabemos si tiene diabetes o si tiene otra cosa. Entonces, en ese caso, si la glucemia en ayunas me da alterada, recién ahí hacemos la PTOG. O sea, la realidad, por ejemplo, ya saben, yo les conté que yo tengo hipotiroidismo, y yo les conté que si tenemos hipotiroidismo, tenemos hiperglucemia. Bueno, tenía hiperglucemia. Entonces el doctor quería saber si yo tenía diabetes o alguna otra cosa. Entonces, ¿qué hizo? Me hizo la glucemia en ayunas. Pero para no hacerme venir otro día, después de hacerme la glucemia en ayunas, ya me hizo la PTOG. No es lo recomendable. Así que ustedes tienen que decir cómo se hace habitualmente, ¿tá? Como estamos diciendo acá, no digan cómo el médico les hace. Por ejemplo, a mí que me hayan hecho una PTOG el mismo día de la glucemia en ayunas, está mal, porque primero tienen que esperar a ver qué resultado me da, después vemos si se hace la PTOG. Entonces, si las 2 veces que al paciente le hago glucemia en ayunas me da normal, no voy a hacer la PTOG. Si las 2 veces que al paciente le hago glucemia en ayunas y me da mayor a 125, ya tiene diabetes. ¿Por qué le voy a hacer la PTOG? Entonces, ¿en qué situación se hace la PTOG? Si la glucemia en ayunas me da alterada, porque ahí quiero corroborar si tiene o no diabetes, ¿no? No se hace siempre. Y eso es lo que también se pregunta en Bioki. La PTOG se hace solo en ciertas situaciones. Por ejemplo, si la glucemia me da alterada. Entonces, recuerden, la PTOG se hace de la misma manera que la SOG, la sobrecarga oral de glucosa, que era para hormona de crecimiento. Así que tengan en cuenta eso porque es casi lo mismo. Entonces, ¿cómo se hace el dosaje de glucemia posterior a la prueba de tolerancia oral a la glucosa? O sea, posterior a la PTOG. Recuerden que la prueba consiste en darle al paciente 75 mililitros de glucosa. Algunos libros dicen 125, pero bueno, eso va a depender de lo que ustedes le explicaron en Bioki y lo pueden decir lo mismo. Luego de eso esperamos 120 minutos hasta que aumente bien la glucemia en el paciente y ahí le hacemos el dosaje de glucemia, luego de darle estos 75 mililitros de glucosa. Lo normal es que luego de la PTOG, al paciente, si está sano, le dé menos de 140 miligramos por decilitro de glucemia. Si le da entre 140 a 200, decimos que el paciente tiene intolerancia a la glucosa o insulinoresistencia. O sea, posiblemente todavía no tenga diabetes, pero casi. ¿tá? Acá es cuando al paciente le decimos que tiene una prediabetes. Ustedes ya saben que no existe la prediabetes, pero se le dice al paciente porque si no el paciente piensa que está bien. Entonces le decimos, mire, usted si no se cuida va a tener diabetes a futuro. Por eso se le llama prediabetes. Pero ya saben ustedes que o tenés diabetes o no tenés, no existe el medio. Pero bueno, el paciente comienza con una insulinoresistencia, ¿no es cierto? Y por último, si la glucemia luego de la PTOG da mayor a 200, eso ya es diagnóstico de diabetes. ¿tá? Recuerden, si ustedes al paciente le dan glucosa, esperan 120 minutos, pero dosan hormona de crecimiento, eso se llama SOG, sobrecarga oral de glucosa. Y tal la hemos estudiado. Así que es lo mismo al inicio, pero si quiero, si hago la SOG, la SOG, doso hormona de crecimiento, que tiene que estar baja cuando aumenta la glucemia. ¿ah? Si doso glucemia, estoy haciendo la PTOG. ¿ah? La prueba es parecida, pero se dosan cosas diferentes. Entonces, como les dije, glucemia en ayunas, si me da mayor a 125 ya es diabetes, no necesito hacer esta prueba. Ahora, si me da glucosa en ayunas alterada, hago esta prueba y ahí sí, si me da mayor a 200, confirmo diabetes. Otra de las pruebas que puedo hacer, como ya les dije, es el dosaje de péptido C en orina. ¿tá? Si me da positivo, confirmo que el paciente tiene diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque significa que el páncreas todavía está liberando algo de insulina y también péptido C. Ahora, si yo hago dosaje de péptido C en orina o en sangre y me da negativo, significa que si no hay péptido C en orina es porque tampoco se está liberando insulina. O sea, ese páncreas ya no está funcionando. También, si el paciente tiene diabetes tipo 1, voy a tratar de buscar qué anticuerpos son los que están atacando el páncreas del paciente. Así que
Dosaje de anticuerpos en sangre. Si es positivo, sé que es diabetes tipo 1 y puedo buscar qué tipo de anticuerpo es. Si es anticélulas beta, si es antiinsulina, si es anti-GAD. Y si el dosaje de anticuerpos me da negativo, porque tiene el otro tipo de diabetes, es el tipo 2. Eso para el diagnóstico. Si quiero hacer el pronóstico, es decir, cómo está el paciente y hacer un seguimiento, recuerden que vamos a dosar en el paciente, en sangre, la hemoglobina glicosilada. Recuerden ustedes que la hemoglobina glicosilada es la hemoglobina A1, la que se dosa. La fracción C, la hemoglobina A1C, como ya hemos estudiado en segunda era, dijimos que lo normal es el 5 al 6%. ¿Ah? ¿Qué quiere decir de la hemoglobina A1? El 5 al 6% es la que está unida a glucosa. Por eso se llama glicosilada. ¿Para qué me sirve conocer la hemoglobina glicosilada? Como yo ya les había dicho en segunda era, sirve para saber si el paciente está cumpliendo el tratamiento. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada me informa en promedio lo que estuvo haciendo el paciente. ¿Qué significa en promedio? Si no cumplió nada la dieta o si cumplió súper bien, me informa en el medio. ¿Tá? Así que, si la hemoglobina glicosilada me da alta, significa que el paciente, la mayor parte de sus 2 meses previos a ir a la consulta, no estuvo cumpliendo bien la dieta. Estuvo comiendo muchos hidratos de carbono. ¿Tá? Y ahí vamos a tener que darle el tratamiento al paciente para tratar de bajar esa hemoglobina glicosilada. Por debajo de 6,5 a 7 de hemoglobina glicosilada para un paciente diabético está bien. Decimos que está bien controlado. Ahora, si el paciente le empieza a subir la hemoglobina glicosilada, por más de que cumpla la dieta, o no la podemos bajar con nada, significa que hay que pasar a insulina. Así que, a medida que va aumentando la hemoglobina glicosilada, significa que el paciente va empeorando. ¿Ah? Si llega un momento, aún con hipoglucemiantes orales, y el paciente no mejora, hay que pasar la insulina, por ejemplo. ¿Tá? Así que, por eso sirve para pronóstico y para seguimiento. Seguimiento de que esté cumpliendo las indicaciones. Y pronóstico, de que si va aumentando la hemoglobina glicosilada, el paciente está empeorando. ¿Tá? Ahora, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2, más o menos van a coincidir en los mismos síntomas, en la misma clínica. La diferencia es por ahí, si los síntomas aparecen más rápido en la diabetes tipo 1 o más lento en la 2. Pero vamos a ver cuáles son los síntomas en común que tienen ambos tipos de diabetes. Como les digo, cada vez que explico una patología, si ustedes saben las funciones normales que tiene la hormona, pueden llegar a sospechar cuál es la función cuando está... Ay, perdón, no bajé el volumen. Ahí está, perdón. A ver. Sí, está, perfecto. Entonces, yo les había contado hace un rato que la insulina era una hormona hipoglucemiante, ¿no es cierto? Aumentaba la utilización de glucosa por los tejidos y disminuía la síntesis de glucosa por el hígado, por ejemplo. Entonces, al no haber insulina, va a pasar todo lo opuesto, ¿no es cierto? Fíjense, disminuye la captación de glucosa por los tejidos. Si no se capta glucosa, tampoco puedo hacer glucólisis y tampoco puedo hacer glucógenogénesis. ¿Ah? O sea, disminuye la utilización de glucosa por los tejidos. Al mismo tiempo, aumenta la glucogenólisis, es decir, el glucógeno que está almacenado en los tejidos, se degrada para obtener glucosa hacia la sangre. Y cuando ya no me queda más glucógeno, se produce la gluconeogénesis, o sea, se sintetiza glucosa de nuevo a partir de cero. Y esta glucosa entonces, proveniente de la glucogenólisis o de la gluconeo, aumenta la glucemia. Así que, por lo tanto, el paciente va a tener hiperglucemia. Recuerden, ¿se acuerdan? Lo dimos en renal. ¿Se acuerdan a partir de cuándo el paciente empieza a tener glucosuria? Fíjense que acá dice que si la glucemia aumenta hasta superar el umbral para la glucosa, esto hace que esta glucosa aparezca en orina y ejerce presión osmótica sobre el agua, arrastra agua. Así que el paciente tiene glucosuria, es decir, pérdida de glucosa por orina, y
como la glucosa arrastra agua, tiene poliuria, o sea, el paciente orina más de 3 litros por día. ¿Cuál era el umbral para la glucosa, a partir del cual podíamos decir que va a aparecer glucosa en orina? ¿Recuerdan eso? Esto, si quieren, lo pueden relacionar con lo que dimos en renal. Está bueno, por ese lado, digamos. Perfecto. Aline me dice 180 miligramos por decilitro. Exactamente. Cuando la glucemia aumenta a partir de 180 miligramos por decilitro, recién ahí el paciente va a tener glucosuria y poliuria. Se tiene hasta ahora hiperglucemia, glucosuria y poliuria. Entonces, ¿siempre un paciente diabético va a tener glucosuria? No. Hiperglucemia sí, obviamente. Dijimos, una hiperglucemia mayor a 125 ya es diabetes. ¿Está? Glucemia en ayuno. Así que entre 126 a 180 el paciente va a tener hiperglucemia, pero no glucosuria. Ahora, a partir de 180 ya sí. ¿Por qué? Les recuerdo, como dijimos en renal, que acá ya comienzan a saturarse algunos transportadores de glucosa en el túbulo contorneado próximo. Es decir, los SGLT2 ya algunos se saturan antes de tiempo. ¿Ah? Recuerden que en teoría, recién cuando llegábamos a 300 de glucemia o 375 de transporte máximo, recién ahí se saturan todos los transportadores de glucosa. Pero en 180, como dijo Aline, algunos ya comienzan a saturarse y empieza a perderse algo de glucosa por orina. ¿Ah? La glucosa arrastra agua, el paciente orina mucho. ¿Ah? Recuerden que poliuria se llama cuando el paciente orina más de 3 litros por día. Se ha visto pacientes que orinan hasta 10 litros por día. Imagínense lo mucho que orinan. Piensen, toda el agua que está perdiendo el paciente le va a disminuir la volemia, o sea, va a producir deshidratación. Relacionemos con primer era o con lo que vimos en renal. Recuerden que el paciente va a tener una deshidratación o contracción de tipo isotónica, porque no se afecta el sodio, ¿no? Se afecta más que nada el agua. Se pierde algo de sodio, pero bueno. ¿Ah? Contracción o deshidratación de tipo isotónica o eunatrémica. Ahí lo habíamos estudiado también. Por otro lado, recuerden, relacionemos con cardio. Si disminuye la volemia, que es lo que dije recién, sigue acá arriba, disminuye el retorno venoso, es decir, la sangre que llega a aurículas, disminuye la precarga, o sea, el volumen de fin de diástole, que es la sangre con la que se llena el ventrículo. Si el ventrículo se llena poco, va a ser poca fuerza de contracción, por lo tanto, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial. Así que puede ser que el paciente esté un poco hipotenso. ¿Ya? Al disminuir la presión arterial y el flujo sanguíneo sistémico, todo eso por disminución del gasto cardíaco, esto me va a estimular a los centros de la sed. Recuerden que los centros de la sed están ubicados en el mismo lugar que las neuronas osmorreceptoras, ¿se acuerdan? Las que provocaban la estimulación de los núcleos supraóptico y paraventricular. Bueno, casi en el mismo lugar están los centros de la sed, así que los del hambre están ahí al lado también, así que al paciente le va a dar polipsia, es decir, le va a dar sed y va a tomar mucha agua, y también le va a dar hambre y va a comer mucho. Así que el paciente tiene polipsia, polifagia, poliuria, que son los principales síntomas, ¿no es cierto? Todo relacionado. Me falta pérdida de peso, y acá ya vamos a comentar por qué. Esto pasa entonces en cuanto a el metabolismo de hidratos de carbono. En cuanto al metabolismo de lípidos, les recuerdo la función normal que tenía la insulina. Dijimos que la insulina era una hormona lipogénica y antilipolítica, o sea, inhibía la lipólisis y estimulaba la síntesis de tejido adiposo. Vamos a ver que ahora, al no haber insulina, o al no poder actuar la insulina sobre su receptor, obviamente va a ocurrir lo opuesto. Se estimula la lipólisis, ya que al no haber insulina, no se puede inhibir la lipasa hormonosensible. Así que va a haber lipólisis, es decir, va a aumentar la degradación de triglicéridos a glicerol y ácidos grasos. Recuerden que el glicerol va a ir a hígado para hacer gluconeogénesis y aumentar mucho más la glucemia de lo que ya estaba, así que más hiperglucemia todavía. Por otro lado, se producen ácidos grasos, los cuales aumentan en sangre,
Los ácidos grasos, acuérdense que se van a unir al receptor de insulina y van a hacer que pierda más su sensibilidad todavía. Así que producen insulinoresistencia. Si el paciente ya tenía poca insulina, encima su receptor no funciona bien, esto contribuye más aún a la patología. Los ácidos grasos en sangre, recuerden que primero sirven para hacer beta oxidación de ácidos grasos, pero si ya la beta oxidación es suficiente, pasan a hacer cetogénesis. ¿Ah? Si aumenta la síntesis del cuerpo cetónicos, eso es cetogénesis, acuérdense que estoy hablando de el acetoacetato, el hidroxibutirato y la acetona. ¿Ah? Eso va a aumentar la cetonuria, o sea, todos estos cuerpos cetónicos que se sintetizan se pierden por orina. Así que en la muestra de orina, cuerpos cetónicos positivos. En un caso clínico, ¿se acuerdan que ya nos había tocado en otro momento? ¿No? Si aumenta los cuerpos cetónicos en sangre, podemos decir que aumenta la cetonemia. Recuerden, los cuerpos cetónicos son ácidos producidos por el organismo. Por lo tanto, me van a aumentar la concentración de protones en sangre. Recuerden que esto me disminuye el pH de la sangre, ya que el pH es la inversa del logaritmo de la concentración de protones. Si aumenta protón, disminuye pH. Si el pH desciende por debajo de 7,35, el paciente va a entrar en acidosis metabólica. Les recuerdo, acidosis metabólica era cuando el paciente tenía, vamos con lo más común, que era la parcialmente compensada, pH bajo, bicarbonato bajo y PCO2 baja. ¿Tá? El pH bajaba porque por el aumento de protón o la disminución de bicarbonato, que es lo mismo. ¿Está? Esto hace que los pulmones traten de compensar con taquipnea, ¿no es cierto? Aumento de la frecuencia respiratoria para eliminar ese exceso de dióxido de carbono y de acetona. Y por eso la PCO2 también está baja. Eso era lo que hemos dicho entonces en ácido base. Si queremos repasar un poquito más, ¿qué tipo de acidosis metabólica tiene un paciente con cetoacidosis diabética? Dijimos que era acidosis metabólica con anión GAP aumentado. ¿Tá? Es decir, los aniones, los ácidos de la brecha aniónica están aumentados, justamente los cuerpos cetónicos. ¿Tá? Acidosis metabólica con anión GAP aumentado o normoclorémica es lo mismo. ¿Tá? Se sacaba el cálculo de anión GAP para confirmar esto, como para relacionarlo un poquito. Incluso ya hemos visto casos de pacientes diabéticos que sacamos el anión GAP y todo. Entonces, a esta acidosis metabólica, recuerden que le llamamos cetoacidosis diabética, como les dije, muy frecuente en pacientes diabéticos tipo 1, porque no tienen insulina. Y en pacientes diabéticos tipo 2, solo en situaciones de estrés, o si tienen alguna infección, o en esas situaciones, pero normalmente no tendrían cetoacidosis. Recuerden, esta cetoacidosis diabética, esta acidosis metabólica, con anión GAP aumentado, me produce la respiración de Kussmaul, que ya habíamos visto, era una inspiración profunda y ruidosa, y también una expiración alargada. Si quieren, pueden agregarle acá al cuadrito el aliento a frutas, el aliento a manzanas, por la eliminación de acetona, que era un cuerpo cetónico volátil, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos también dolor abdominal. Recuerden que la acidosis produce dolor abdominal y esto provoca náuseas y vómitos. ¿Está? Perfecto. Si el pH baja demasiado, recuerden que el paciente iba a tener obnubilación, coma. Acuérdense que este paciente también iba a tener hipercalemia, o sea, si lo relacionamos con el respiratorio, con ácido base, hemos visto varias cuestiones. Así que hay que pensarlo por esos dos lados. Eso entonces en cuanto al metabolismo de lípidos. En cuanto al metabolismo de proteínas, recordemos la función normal de la insulina. Dijimos que la insulina estimulaba la síntesis proteica y disminuía el catabolismo proteico, o sea que era una hormona anabólica. ¿Cuál es el problema? No tenemos insulina o tenemos muy poca. Por lo tanto, en vez de estar inhibido el catabolismo proteico, aumenta el catabolismo proteico. O sea, las proteínas se degradan a aminoácidos
aumentan los aminoácidos en sangre. ¿Para qué? Para estos aminoácidos van al hígado para la gluconeo. ¿Ah? Así que me aumenta aún más la glucemia, me produce hiperglucemia. Así que fíjense, el hígado está haciendo gluconeo a partir de aminoácidos y glicerol. Fíjense que para eso hubo lipólisis, ¿ah? Por eso el paciente disminuyó de peso, ¿ah? Y también se degradaron proteínas aminoácidos para el gluconeo también. O sea que, encima de que en los tejidos del paciente no están captando glucosa, se está haciendo mucho gluconeo a partir de los otros nutrientes. Así que esto contribuye aún más a la hiperglucemia. Y después, como ya les dije hace un ratito, disminuye la captación de potasio por los tejidos. Recordemos que la insulina, como dijimos en renal, en equilibrio interno del potasio, ahí lo van a encontrar. Recuerden que la insulina estimula la bomba de sodio-potasio ATPasa. Normalmente, ¿qué haría esa bomba si funciona? Saca 3 sodio de la célula y mete potasio al interior de las células. Al no haber insulina, no se mete tanto potasio al interior de los tejidos, lo cual hace que aumente la calemia. Por eso los pacientes tienen hipercalemia cuando tienen diabetes. Y eso me lleva a las arritmias. Acuérdense, al profe le gusta preguntar equilibrio del potasio en renal, y si están acá lo podrían relacionar y eso a él le va a gustar. ¿Está? Así que si quieren poner por acá equilibrio interno del potasio, ya lo dijimos, pero para pegarle un repaso. ¿Está? Normalmente se estimulan bombas de sodio-potasio ATPasa, que acá en este momento no están funcionando bien. Por eso la hipercalemia. ¿Está? También lo hemos dicho cuando dimos ácido-base, lo de la hipercalemia. Los pacientes con acidosis metabólica o respiratoria tienen hipercalemia. Los pacientes con alcalosis respiratoria o metabólica tienen hipocalemia, hipocalcemia. ¿No? Así que como para... Bueno, acá está lo del tratamiento que ya habíamos discutido hace un rato. Está lo de la insulina. Recuerden, como primera instancia en diabéticos tipo 1 es la insulina. En diabéticos tipo 2, como última opción, digamos. ¿No? Los hipoglucemiantes orales, dijimos, sulfonilureas y biguanidas. Recuerden que solo las sulfonilureas actúan en páncreas, como hemos visto, y las biguanidas actúan en otros órganos, no actúan sobre la insulina. ¿No? Y después, no sé si ustedes se acuerdan que cuando vimos enfermedad de Addison, yo les había dicho que en la enfermedad de Addison el paciente tenía pigmentación de la piel, por ejemplo, podía aparecer la pigmentación de la piel en el mentón, o sea, en las mejillas, en los codos, en las rodillas, en las areolas mamarias. Eso era la pigmentación melánica. Yo les había dicho, no se confundan pigmentación melánica, que se ve en la enfermedad de Addison, con la acantosis nigricans, que se ve en un paciente diabético o que tiene obesidad. Entonces, repasemos un poquito eso. Acuérdense que la pigmentación melánica ocurría por exceso de la síntesis de ACTH. Acuérdense que en el paciente que tenía Addison no tenía aldosterona, por lo tanto, al no tener aldosterona, al no tener cortisol, no se hace, el cortisol sobre todo, al estar bajo el cortisol, no se hace el feedback negativo de hipófisis, y la hipófisis secreta mucha ACTH. Junto con la ACTH se libera hormona melanocitoestimulante, la cual estimulaba a los melanocitos que fabriquen melanina. Solo aumenta la pigmentación de la piel. Bueno, eso era la pigmentación melánica, característica del Addison. No es lo mismo que la acantosis nigricans, que también puede aparecer en un paciente diabético o con obesidad. Fíjense que la acantosis nigricans o acantosis pigmentaria es lo mismo. Es muy frecuente en diabéticos tipo 2. Por eso no lo puse en general en la clínica, solo en diabéticos tipo 2. La acantosis nigricans es una lesión de piel de color gris oscuro y de aspecto aterciopelado causado por insulino resistencia. O sea, se ve en pacientes diabéticos y en obesos. No es solo característico de la diabetes. Se suele localizar en el cuello, en los pliegues, por ejemplo, en los pliegues inguinales, en los pliegues acá de la axila, el pliegue acá del cuello, en los codos, en las rodillas, y no es solo pigmentación, es una hiperkeratosis también, o sea, aumenta el grosor de la piel también. ¿Está? ¿Cuál es el mecanismo
por el cual se va a producir entonces esta acantosis nígrica. Es por insulina resistencia. Recuerden que la insulina resistencia era cuando los receptores de insulina no son tan sensibles a la insulina. La insulina se une y el receptor no se activa. Entonces, ¿qué pasa con la insulina en exceso? La insulina en exceso, que la insulina trató de unirse a su receptor de insulina, bueno, el receptor no funciona. Entonces, ¿esa insulina qué hace? Se une a los receptores de IGF-1, ¿se acuerdan? A los receptores de somatomedina C, o lo que es lo mismo que IGF-1, que significaba factor de crecimiento similar a la insulina. Recuerden, ¿qué hace la IGF-1? Si ustedes recuerdan, produce el crecimiento de tejidos. Bueno, la insulina acá se une a estos receptores, lo cual estimula a melanocitos y queratinocitos de algunas partes del cuerpo. Los melanocitos empiezan a sintetizar melanina, lo cual me aumenta la coloración de la piel. En cambio, los queratinocitos empiezan a fabricar queratina, lo cual empiezan a engrosar la piel. Producen una hiperkeratosis, un engrosamiento de la piel. Y eso es la acantosis nígrica. ¿Está? En el caso de la pigmentación melánica, la hormona melanocitoestimulante, que se libera junto con la ACTH, estimula los melanocitos para que fabriquen melanina, pero nada más, no va a haber hiperkeratosis. Fíjense, es otro mecanismo y no va a haber hiperkeratosis. Acá sí, aumento de la coloración e hiperkeratosis. Va a parecer como que el paciente tiene sucio ese lugar de la piel. Entonces a lo mejor miran el cuello del paciente y tiene como sucio, pero no es sucio. Por más de que el paciente se quiera fregar y limpiar, eso no va a salir porque no es suciedad, ¿tá? Es una hiperpigmentación y una hiperkeratosis, ¿tá? Así que, por si el profe les pregunta, ya saben diferenciar una pigmentación melánica de una acantosis nígrica, que no es lo mismo, ¿tá? Así que, con esto entonces, terminamos todo lo que teníamos que saber de páncreas endocrino. Así que ahora, en el final, en el bolillero del final, está separado páncreas endocrino de exócrino. Pero si les toca sin bolillero, el profe le dice, háblame de páncreas. En digestivo ustedes recuerden que ya dimos características anatómicas, medidas del páncreas, lo dividimos desde el punto de vista anatómico en cabeza, cuerpo y cola, y desde el punto de vista fisiológico en páncreas exócrino y endocrino. Y ahí pueden empezar a hablar. Si les pide exócrino, todo lo que vimos en digestivo, de los acinos, de los conductos excretores, de todas las enzimas pancreáticas, lo que estudiamos ahora en endocrino, todas las hormonas, ¿tá? Así que ahora sí ya tienen completito el tema para el final. Hasta acá teníamos que dar la clase de hoy, pero bueno, ya que nos queda tiempito libre, hacemos un poco más. De última, ahora a la tarde hacemos menos tiempo y listo, así tienen tiempo para estudiar, porque estamos bien de tiempo. Entonces, acá viene el tema complicado. En realidad no. Nos quedan dos temas de endocrino para estudiar, que es masculino y femenino. Son órganos endocrinos y a su vez son órganos reproductores. Vamos a empezar por lo más fácil, que es el aparato reproductor masculino, ¿tá? Porque femenino es un tema un poco complicado, pero bueno, a ver, tengo que aprender un poquito mi luz. Entonces, empecemos por el tema más fácil, que es masculino. Vamos a empezar por ahí. A ver dónde está. Profe, ¿qué había dicho? Se me había cortado. ¿En qué parte? Lo que dijo que lo que faltaba de endocrino y lo que vamos a decir ahora. De endocrino nos faltan dos temas, que son masculino y femenino. ¿Está? Y bueno, en el embarazo femenino, placenta también. Así que tenemos, bueno, estos órganos que nos faltan son endocrinos y también es reproductor. Así que eso es lo que nos queda por dar. Vamos a empezar con masculino primero, que es más fácil. Van a ver que masculino es re fácil. Femenino es un dolor de cabeza. Las mujeres somos complicadas. Así que eso es lo que vamos a hacer, ¿está? De última, como estamos bien de tiempo, si quieren a la tarde, así tienen tiempo para estudiar, hacemos 2 horitas de clase en vez de 4. Igual estamos re bien. Yo pensé que ahora con esto ya íbamos a alcanzar a dar, con lo que terminamos recién de páncreas, pensé que íbamos a dar en una clase y sobró tiempo, así que de última no hay problema, ¿no?
Así que vamos a empezar con masculino, ya que estamos. Bueno, acá se van a, parece difícil, ¿no? Pero no se preocupen, cuando vean femenino, van a ver que masculino es re fácil. Las mujeres somos complicadas, los hombres no, en todo sentido. ¿Ah? Así que comencemos entonces con el aparato reproductor masculino. A mí me gusta, como ya saben, empezar siempre con las funciones. O sea, ¿para qué nos sirve estudiar aparato reproductor masculino? Las funciones que tiene el aparato reproductor masculino, por ejemplo, son la espermatogénesis, es decir, la síntesis de espermatozoides. Otra de las funciones es el acto sexual masculino. Ya vamos a ver. Lo bueno es que el acto sexual masculino es similar al femenino. Ahí nos interesa más la inervación en el acto sexual masculino. ¿Qué hace el simpático? ¿Qué hace el parasimpático? Tanto la síntesis de espermatozoides como el acto sexual masculino me permiten la reproducción, o sea, me permite perpetuar la especie. ¿Ah? Si nosotros no nos reproducimos, nos vamos a extinguir. Así que por eso es sumamente importante. Y también el aparato reproductor masculino se va a encargar de secretar hormonas endócrinas. Por eso también, como ya les había dicho cuando empezamos a estudiar endocrina, los testículos, por ejemplo, tienen función endocrina, de secretar hormonas, y función exócrina, que es sintetizar espermatozoides, por ejemplo. ¿Cuáles son las hormonas que van a secretar los testículos, sobre todo? Tenemos la testosterona, ustedes ya saben, es la más importante. Tenemos a la activina, tenemos a la inhibina, y tenemos a la folistatina, que ahora vamos a hablar un poco de ellas. ¿Cuáles son los órganos sexuales que vamos a tener que estudiar acá en aparato reproductor masculino? Vamos a tener los órganos sexuales externos, que son los que se ven a simple vista. Estamos hablando de los testículos, que están dentro de las bolsas escrotales. Tenemos al epidimo y tenemos al pene. ¿Tá? Externos, obviamente, ustedes me van a decir, Hermi, pero yo no veo los testículos, yo veo la bolsa escrotal. Pero me refiero a externos porque están ubicados básicamente fuera de la pelvis. Entre comillas, se los considera que están fuera del cuerpo del hombre, y encima están a diferente temperatura. Eso ya lo vamos a estudiar. Y después tenemos los órganos sexuales internos, que estos sí están dentro de la pelvis en el hombre. Estoy hablando de los conductos deferentes, de las vesículas seminales y de la próstata. Así que todo esto vamos a tener que ir estudiando, pero como siempre, empecemos por el eje. Ya saben que el eje al profe le encanta preguntar. Este es un poco complicado, no tanto como femenino, pero es complicado. Así que, como siempre, lo vamos a hacer paso por paso, ¿no? Algo del eje yo ya les había contado en resumen cuando vimos generalidades. Ahora vamos a desarrollar un poco mejor. Entonces, comencemos como siempre, ¿no es cierto?, por el hipotálamo. Tenemos el hipotálamo. Recuerden que el hipotálamo va a liberar una hormona que va a estimular a las células gonadotrofas, ¿no es cierto? O gonadotropas de la adenohipófisis. Y recuerden que estas células también van a liberar otra hormona, ¿cierto? Así que hasta ahí medio que ya sabemos cómo es la historia. Entonces, ¿qué es lo que ya sabíamos hasta ahora por generalidades de endocrino que yo les expliqué? Sabíamos que el hipotálamo, neuronas hipotalámicas, liberaban hacia la eminencia media a la GNRH. N, ¿se acuerdan que es minúscula? La GNRH, acuérdense que era la hormona liberadora de gonadotrofinas, o también llamada gonadoliberina. Recuerden, todas las hormonas liberadoras hipotalámicas, su mecanismo de acción era por receptores de membrana asociados a proteínas G. O sea, ¿dónde están estos receptores? Acá, en las células gonadotrofas de la adenohipófisis. Así que la GNRH, que es liberada por el hipotálamo, viaja hasta adenohipófisis y estimula a las células gonadotrofas de la adenohipófisis. Estas células gonadotrofas, al ser estimuladas, van a liberar dos hormonas, que son las gonadotrofinas. Tenemos a la FSH, por un lado, y tenemos a la LH por otro lado.
Recuerden, ya las vamos a estudiar mejor en un ratito, pero ya les había adelantado que ambas gonadotrofinas, su mecanismo de acción es uniéndose a receptores de membrana asociados a proteínas GS. ¿Está? Incluso son muy parecidas en estructura, hay una parte que tienen similar y otra parte de la estructura diferente, pero ya lo vamos a ver enseguida. Así que estas dos gonadotrofinas se van a dirigir a los testículos, ¿está? A dos células de los testículos diferentes, que ya les voy a desarrollar mejor en un ratito. Veamos primero la LH. La LH me va a estimular a las células de Leydig de los testículos, que en un ratito les muestro dónde están ubicadas y todo. Así que, células de Leydig, es donde van a actuar la LH, o también llamada hormona luteinizante. Estoy hablando de los testículos. Enseguida lo vamos a ver mejor. Así que, la LH se va a unir a estos receptores asociados a proteína GS, ubicados en las células de Leydig de los testículos. Las células de Leydig de los testículos, al ser estimuladas, van a sintetizar una hormona esteroidea, que es la testosterona. Ya dije testosterona, o si quieren le ponen T0, también está perfecto, ¿no? Así que fíjense que tenemos completo el eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco, ¿no? En el hombre el órgano blanco son los testículos que van a liberar testosterona. Recuerden, la testosterona, su mecanismo de acción, como es una hormona esteroidea, es a través, y al igual que el cortisol, al igual que la aldosterona, es uniéndose a receptores intracelulares citoplasmáticos. ¿Está? Ya vamos a ver enseguida el tema de los feedback. ¿No? Les cuento primero todas las hormonas y después vemos el feedback negativo, cómo lo vamos a hacer. ¿No? Eso por un lado. La hormona luteinizante o LH entonces estimula las células de Leydig de los testículos para que secreten testosterona, ya vamos a ver después, que es una hormona esteroide, así que vamos a tener que ver su síntesis y después cómo va a actuar en los diferentes tejidos. ¿Está? Por otro lado, vamos a tener a la FSH. La FSH va a estimular también a los testículos, pero a otras células, que son las células de Sertoli de los testículos. Células de Sertoli también de los testículos, como les dije. Estas células de Sertoli, al ser estimuladas por la FSH, en realidad van a liberar 3 hormonas. Así que no es una, son 3. Hasta hace poco se sabía de la inhibina, que era la principal, pero ahora se vio que son 3. Tenemos a la inhibina, perdón, con colores. Tenemos una hormona, que es la inhibina. Tenemos otra hormona, que es la activina. Y tenemos otra hormona, esta es la más nueva de todas, que es la folistatina, o folistatin, como ustedes le quieran llamar. Son bastante nuevas, pero bueno, vamos a igual a explicar lo que sabemos de ellas. Inhibina, activina y folistatina. Ya les voy a contar lo que sabemos hasta ahora de ellas. ¿Verdad? Obviamente que son menos importantes que la testosterona, pero bueno, algo hay que contar acerca de ellas. Perfecto. Entonces, ahora sí, hablemos de los feedback negativos. Del lado de la testosterona, puede hacer feedback negativo a hipófisis y a hipotálamo. Así que vamos a empezar por ahí. Entonces, la testosterona, al ser una hormona, una hormona esteroidea, perdón, actúa sobre receptores intracelulares citoplasmáticos. De esta manera, puede inhibir a las células gonadotrofas de la adenohipófisis para hacer feedback negativo, ¿no es cierto? Y también puede inhibir al hipotálamo para hacer feedback negativo. Así que acá inhibe
me produce entonces el feedback negativo, que recuerden que es largo, cuando la hormona del órgano blanco inhibe hipófisis e hipotálamo. El problema es el siguiente, y por eso no seguí con la explicación. Entonces, a las células gonadotrófas las inhibe y dejan de secretar LH, ¿no es cierto? Ahora, inhibe al hipotálamo para que deje de secretar GNRH. ¿Cuál es el problema? El problema es que estas neuronas hipotalámicas no tienen receptores para testosterona. Y ahí está el problema. ¿Cómo puede hacer feedback negativo si estas neuronas del hipotálamo no tienen receptores de testosterona? Bueno, el tema es el siguiente. Resulta ser que la testosterona inhibe a neuronas que están más arriba que estas, que liberan GNRH. Así que el mecanismo está un poquito más arriba. En hipotálamo también, pero no sobre estas neuronas que liberaron GNRH. El mecanismo entonces va a ocurrir de la siguiente manera. La testosterona lo que hace es, escuchen lo que voy a decir, va a estimular, a ver, GNRH era hormona liberadora de gonadotrofina o gonadoliberina, ¿tá? GNRH, ¿tá? Liberada por las neuronas hipotalámicas. Entonces, la testosterona, fíjense lo que puse, tengan cuidado cuando le expliquen esto al profe. La testosterona inhibe a las células gonadotrófas de la adenopófisis para que ya no liberen LH, ¿tá? Así que, feedback negativo. Fíjense lo que puse acá, la testosterona estimula. Si yo pongo estimula, no va a dejar de ser un feedback negativo. Hay que ver a quién estimula. Y acá está lo importante. La testosterona va a estimular a neuronas que están por encima de las neuronas hipotalámicas, que liberan GNRH. Pero fíjense el detalle. Estas neuronas que yo les estoy diciendo son neuronas GABAérgicas. Y ahí está lo importante. ¿Qué significa neuronas GABAérgicas? Que liberan GABA. Entonces, si estas neuronas liberan GABA, ¿qué es lo que hace el GABA? El GABA inhibe. Vamos a ponerlo acá para que se vea bien. Si una neurona libera GABA, el GABA inhibe a estas neuronas hipotalámicas y por eso es un feedback negativo. Entonces, ojo con lo que van a explicar. Entonces, la testosterona hace feedback negativo a adenopófisis. ¿De qué manera? Inhibiendo a las células gonadotrófas para que dejen de liberar LH. ¿Cómo hace la testosterona para hacer feedback negativo al hipotálamo? Estimula a neuronas GABAérgicas que están por encima de estas neuronas hipotalámicas. Estas neuronas GABAérgicas liberan GABA. El GABA inhibe a estas neuronas hipotalámicas y se deja de liberar GNRH. Así que no me vayan a decir que es feedback positivo. Por intermedio de las neuronas GABAérgicas, inhibo al hipotálamo. ¿Está? Estimulo a neuronas GABAérgicas para que ellas liberen GABA, y el GABA ya estudiamos muchas veces que es un neurotransmisor inhibido. El GABA que liberan estas neuronas inhibe a las neuronas que liberan GNRH. Así que no se libera GNRH y se inhibe el eje por ese lado. ¿No? Feedback negativo largo. Eso es por parte de la testosterona, ¿no es cierto? Y va a pasar por el lado de todas estas hormonas que tenemos acá, por el lado de la FSH. Bueno, empecemos por el principio. La inhibina puede hacer más o menos lo mismo que la testosterona, es decir, feedback negativo a hipófisis y a hipotálamo. Empecemos por ahí. La inhibina, entonces, puede inhibir a las células gonadotrófas de la hipófisis, o puede, esta sí no va arriba, inhibe al hipotálamo. ¿No? Acá es más fácil. ¿No? Así que recuerden que esto es feedback negativo largo también, porque es del órgano blanco. Fíjense, la inhibición va hacia hipófisis e hipotálamo. Entonces, la inhibina inhibe a las células gonadotrófas de la adenohipófisis para que dejen de liberar FSH. También inhibe a las neuronas hipotalámicas para que dejen de liberar GNRH. Fíjense que acá se actúa sobre la neurona hipotalámica y no más arriba, como lo hacía la testosterona. Perfecto, feedback largo, buenísimo.
Feedback corto y ultra corto acá no tenemos, así que solo feedback largo, pero bastante feedback tenemos acá. Por otro lado, tenemos a la activina. La activina hace lo opuesto a la inhibina, por eso se llama así. Vamos a ponerlo por acá. La activina estimula a las células gonadotrofas para que secreten FSH. ¿Tá? No llega a ser un feedback positivo, sino que tiene un efecto opuesto a la inhibina nada más. ¿Tá? Pero bueno, la inhibina entonces inhibe a hipófisis y a hipotálamo para que se inhiba el eje. La activina hace lo opuesto a la inhibina. ¿Tá? Y por último, la folistatina trabaja junto con la inhibina para inhibir el eje. ¿De qué manera? La folistatina, fíjense lo que voy a hacer. En realidad la folistatina inhibe a la activina. Entonces, veamos lo siguiente. La inhibina inhibe al eje. La activina activa a la hipófisis para que secrete FSH. La folistatina tiene la misma función que la inhibina. ¿Por qué? Porque al inhibir a la activina permite que la inhibina inhiba al eje, justamente. Es un trabalenguas, pero bueno. Si yo inhibo a esta, no se estimula el eje y dejo que la inhibina pueda actuar haciendo feedback negativo largo. Obviamente hipófisis e hipotálamo. Y esa es toda la regulación que ustedes tienen que saber. ¿Tá? Parece un poco complicado, pero bueno, la verdad que la inhibina hace muchos años que se conoce. Antes se decía, la testosterona inhibe al eje por el lado de la LH, la inhibina por el lado de la FSH. Fíjense que ahora se conocieron más hormonas, que son las que ustedes están viendo acá. ¿Tá? Bien, perfecto. Entonces, ¿ven que vuelvo al pizarrón? Lo tienen escrito ahí, simplemente les quería mostrar cómo era el tema. Ya vamos a ver que en femenino es parecido esta parte, pero hay otras que es más complicado. Entonces, fíjense, acá tenemos lo que les había contado hace un rato, ¿ven? La inhibina, la activina, la folistatina, tenemos todo. ¿Tá? Además, fíjense que las células de Sertoli, al ser estimuladas, no van a secretar hormonas, sino que también van a producir una secreción exócrina, que es la espermatogénesis, ¿ven? Aparte de las hormonas, producen síntesis de espermatozoides, que es lo que vamos a estudiar en un ratito. ¿Ah? Así que, lo de la testosterona, les puse acá arriba, les escribí, por si se olvida, les escribí entonces que la testosterona estimula a neuronas GABAérgicas que se encuentran por encima del hipotálamo. O sea, están en hipotálamo, pero por encima de las neuronas hipotalámicas que secretan GNRH. Estas neuronas liberan GABA, el GABA inhibe a las neuronas hipotalámicas y por eso se deja de secretar GNRH, o sea, gonadoliberina. Por eso es un feedback negativo. Porque vemos ahí en el dibujo, estimula, y decimos, pero no puede ser. Bueno, estimula a un inhibidor, así que es un feedback negativo. ¿Tá? Antes de ver el tema de las espermatogénesis y todo el resto del testículo, hablemos un poquito más acerca de las gonadotrofinas, la inhibina, la activina, la folistatina. ¿Tá? Entonces, en el caso de las gonadotrofinas, vamos a ver que son dos. Son la FSH, o también llamada hormona folículo estimulante, y tenemos a la LH, o también llamada hormona luteinizante, que se sintetiza en las células gonadotrofas de la adenohipófisis, como vimos hace un ratito en el eje. En cuanto a su estructura química, son glucoproteínas, ¿tá? Y son heterodímeros. ¿Qué significa eso? Que están formadas por dos unidades diferentes, unidas por puente disulfuro. La subunidad alfa es igual tanto para la FSH como la LH, tiene la misma subunidad alfa. En cambio, la subunidad beta es diferente en la FSH y la LH, o sea, por eso difieren en su función. En cuanto al mecanismo de acción, ya dijimos hace un ratito que actúan en receptores de membrana asociados a proteína GS, lo cual ya sabemos que la proteína GS estimula la adenilatociclasa. La adenilatociclasa convierte ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico estimula la proteína quinasa A
y esto me fosforila proteínas, y ya vamos a ver en un ratito todo lo que van a estimular, ¿no es cierto?, en los testículos. Y acá viene algo muy interesante. Recordemos el término ritmo circadiano que hemos estudiado en otras ocasiones. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ritmo circadiano? Dijimos que había hormonas que tenían un patrón de secreción a lo largo del día. Tenía pulsos de secreción, pero había un pico máximo a una hora determinada del día. Ritmo circadiano, dijimos que lo tienen. La prolactina, la hormona de crecimiento, la melatonina y el cortisol. La prolactina, la hormona de crecimiento y la melatonina se secretaban, su pico de secreción era durante la noche. El cortisol, recuerden que su pico de secreción era durante el día, a las 8 de la mañana. ¿Está? Bueno, eso era ritmo circadiano. Fíjense el término que yo puse acá. Yo puse acá ritmo circa-horario. Circadiano era pico de secreción a lo largo del día. Obviamente, ritmo circa-horario, ¿qué significa? Que es cada ciertas horas va a haber pulsos de secreción de las gonadotrofinas. ¿Está? El ritmo circa-horario de estas gonadotrofinas es cada 60-90 minutos. Hay un pico de secreción de FSH y LH. ¿Por qué esto es así? Porque la GnRH tiene picos de secreción. Por lo tanto, estimula para que la FSH y la LH también lo tengan. Eso es ritmo circa-horario. Cada 60-90 minutos se secreta FSH y LH. ¿Por qué estas hormonas no se pueden secretar todo el tiempo? Porque necesitamos darle tiempo a las células gonadotrofas para que secreten estas hormonas. Si yo hago que se secreten todo el tiempo, estas hormonas no se va a poder. ¿Ah? Entonces, cada 60-90 minutos, las células gonadotrofas acumulan gonadotrofina y luego se liberan. ¿Ya? Ya vamos a ver que en la mujer es lo mismo. Les aclaro una cosa, fíjense, en el apunte que yo les dejé, fíjense que luego de hablar de estas gonadotrofinas, ya hablamos directamente de los testículos. Les muestro algo. En femenino, yo ya les escribí acerca de la inhibina, la activina y la folistatina. Así que no se preocupen, lo vamos a dar ahora. Pero para no escribir lo mismo dos veces, en femenino vamos a hablar de vuelta, si quieren, de esas tres, inhibina, activina y folistatina, pero tienen que explicar lo mismo para masculino y femenino, es lo mismo. ¿Ah? Así que les muestro acá, fíjense, cuando estemos en femenino, les muestro acá, ¿ven? El eje, aparato reproductor femenino, vamos a hablar de los ejes, qué sé yo. Fíjense, volveremos a hablar de las gonadotrofinas, ¿está? Lo mismo, ¿ven? Heterodímeros, su unidad alfa, el mecanismo de acción, ritmo circo-horario, ¿está? En femenino vamos a hablar de otro ritmo, ¿está? Circa mensual, pero eso es para femenino. Y después acá, para que no escriban de vuelta, les explico ahora, pero en femenino también lo vamos a ver. En femenino también tenemos que ver a la inhibina, a la activina y a la folistatina. Así que les adelanto ahora, pero después fíjense que tienen en su apunte escrito, así que no se preocupen. ¿Tá? En el caso de la inhibina, podemos decir que es una hormona peptídica. Recuerden que la testosterona, por ejemplo, era esteroidea, en el caso del hombre. La inhibina es peptídica. En el caso del hombre, dijimos que la inhibina era secretada por las células de Sertoli, ¿no es cierto? Esa era la diferencia, pero es lo mismo. En cuanto a su estructura química, fíjense que son heterodímeros. ¿Ah? La inhibina está formada por dos unidades proteicas unidas por puente disulfuro. Tenemos dos tipos de inhibina. Tenemos la inhibina A. Por favor, les recuerdo otra vez, no es necesario que lo vuelvan a anotar. Si ustedes al profe le explican inhibina, activina y folistatina en masculino o femenino es lo mismo. La diferencia está acá, ¿no es cierto? Obviamente no estamos hablando de ovarios ahora, estamos hablando de células de Sertoli, nada más, ¿está? Pero el resto es igual. La inhibina, por ejemplo, tenemos dos tipos. La inhibina A, que está formada por una subunidad alfa y una subunidad beta A, y la inhibina B, que está formada por una subunidad alfa y una subunidad beta B. ¿Está? ¿Cuál es la función de la inhibina? Dijimos que era inhibir a las células gonadotrofas de la adenopófisis. ¿Está? ¿Esto qué provoca? Que se inhiba la síntesis de subunidades alfa, de la LH y la FSH, y que se inhiba la síntesis de subunidades beta de la FSH. Por eso inhibe principalmente
hace feedback para la FSH, como yo les había dicho. Inhibe las unidades alfa de ambas, pero totalmente a la FSH. Eso es en el caso de la inhibina. En el caso de la activina, también es una hormona peptídica. Dijimos que también es sintetizada en masculino, vuelvo a aclarar, por las células de Sertoli, de los testículos. Vamos a ver que en femenino es sintetizada por las células de la granulosa de los ovarios. Lo único que cambia. Lo demás es la misma función. ¿Cuál es la estructura química de la activina? A diferencia de la inhibina, que era heterodímero, dos unidades diferentes, la activina es un homodímero. O sea, son dos unidades proteicas iguales, unidas por puente disulfuro. O sea, tienen estructura parecida incluso a las gonadotrofinas. Vamos a tener dos tipos de activina. La activina A, que están formadas por dos unidades beta A, y la activina B, que está formada por dos unidades beta B. Fíjense que la inhibina era un heterodímero siempre. En cambio, la activina puede ser homodímero, como siempre les dije recién, o puede ser heterodímero, que es cuando está formado por dos unidades proteicas diferentes, unidas por puente disulfuro. Hay como varias opciones, digamos. Donde acá vamos a tener la activina AB, cuando está formada por una unidad beta A y por una beta B. Así que tenemos activina, en cuanto a inhibina, inhibina A, inhibina B, y en cuanto a activinas tenemos activina A, activina B o activina AB. Son como diferentes tipos que se pueden sintetizar. Hace un ratito vimos en el eje que la función de la activina era estimular a las células gonadotrofas de la hipófisis para estimular la secreción de FSH. Y también estimula al hipotálamo para que haya secreción de GnRH. Es lo que vimos recién en el eje. ¿Tá? Fíjense que lo mismo es para femenino. Cambia la célula que sintetiza esta inhibina o esta activina, nada más. Y por último, hace un ratito hemos estudiado también a la folistatina. Recuerden que la folistatina es una hormona peptídica, de vuelta, en femenino, es sintetizada por las células de la granulosa de los ovarios. En masculino, que es lo que estamos dando ahora, es sintetizada por las células de Sertoli. Pero la función es la misma. En este caso, en cuanto a su estructura química, es un monómero, ¿tá? No es dímero, ni hetero, ni homodímero, porque solamente está formado por una cadena polipeptídica. ¿Cuál es la función? Se une a la activina y no la deja actuar. Por eso podemos decir que inhibe a la activina. ¿Tá? Así que de lo que vimos en el eje, lo único que agregué acá es la estructura. Si quieren, no es necesario que todavía estudien en masculino este tema. En femenino, fíjense que está el tema, lo volvemos a estudiar. Lo bueno es que si les toca en masculino o en femenino es lo mismo lo que tienen que explicar. La diferencia es que en masculino le van a decir al profe que estas inhibina, activina y folistatina son secretadas por las células de Sertoli de los testículos. En el caso de en femenino le van a decir que las células de la granulosa de los ovarios sintetizan esto. Es el único cambio, el resto es igual. ¿Ah? De todas maneras son hormonas relativamente nuevas. Les explico bien esto porque la profe en su clase como que detalló bastante. También en el apunte que el profe les dejó de este tema del 3R, también está esto explicado. Así que bueno, cuanto más fino, mejor este tema. Perfecto. ¿Dónde estábamos? Acá. Fíjense que en nuestro apunte masculino tenemos lo de las gonadotrofinas y ahí quedamos, ¿no? Pero ya tienen como para estudiar inhibina, activina y folistatina, que está en la parte de femenino, por las dudas les comento. ¿No? Perfecto, entonces. Ahí. Entonces, ahora sí, repasando. Vamos a comenzar por el principio. Ya hablamos, como pueden ver, la testosterona lo vamos a dejar para lo último, como la parte endocrina más importante, lo dejamos para lo último, pero ya vimos inhibina, activina, folistatina, células FSH y LH, ya estudiamos su estructura. Bueno, vamos a pasar esta parte primero exocrina, que tiene el aparato reproductor, y por último dejamos lo endocrino, que es la testosterona. Entonces, comencemos a hablar, vamos a empezar en orden, vamos a empezar por los testículos. ¿Ah? Entonces, los testículos, vamos a dar algunas características. Vamos a decir que es un órgano macizo y par,
tiene forma ovoide, forma de huevo, digamos, por eso en algunos lugares se los llama así. ¿Ah? En cuanto a sus medidas, van a tener una longitud de 4 centímetros y un diámetro de 2,5 centímetros cada uno. En cuanto al volumen del líquido que pueden almacenar, ya vamos a ver que este líquido tiene espermatozoide y un poco más de líquido que son producidas por las células de Sertoli, ya lo vamos a estudiar. En cuanto a su capacidad de almacenamiento, fíjense que es de 20 a 30 mililitros. Como les había dicho hace un rato, fíjense que al comenzar la clase yo les dije que los testículos son órganos externos. ¿Por qué le decimos órganos externos si no se ven a simple vista, digamos? Es porque están ubicados fuera de la pelvis o fuera del abdomen, como ustedes le quieran llamar. Es decir, tienen una ubicación extraabdominal o extrapélvica. Es decir, se encuentran ubicados en las bolsas escrotales o en el escroto. ¿Por qué? Creo que ya lo deben saber por histología, pero les vuelvo a recordar. Resulta ser que para que haya espermatogénesis, es decir, síntesis de espermatozoides, necesito que este proceso ocurra a 1 o 2 grados menos de la temperatura corporal, si no, no se va a producir. Entonces, por eso los testículos están como fuera de la pelvis, para que no tengan la temperatura corporal del resto del organismo. ¿Tá? Fíjense que en las bolsas escrotales la temperatura es de 35 a 36 grados centígrados, no de 36 a 37 como es en el resto del cuerpo. ¿No? Imagínense por qué les digo esto. Si ustedes piensan, hay algunas personas, hay algunos hombres que han tenido por alguna enfermedad fiebre muy alta y quedaron estériles. La fiebre muy alta me puede terminar matando a los espermatozoides. ¿No? Hay personas que con enfermedades que le provocaron mucha fiebre terminaron estériles. ¿No? Es decir, no pueden tener más hijos por ese motivo. ¿Sí? Fíjense lo importante que es. Así que en las bolsas escrotales, recuerden, hay 1 o 2 grados menos que en el resto del organismo, para favorecer la espermatogénesis. Eso en cuanto a su ubicación anatómica. Si pensamos en su ubicación, en su estructura histológica, como son órganos macizos, ya saben que tenemos que empezar a estudiarlos de afuera hacia adentro. Habrán visto en anatomía o en histo, cuando estudiaban escroto, toda la cantidad de capas que tenían que estudiar. A nosotros nos interesa a partir de la túnica albuginea para adentro. Imagínense que la túnica albuginea vendría a ser algo parecido a una cápsula, porque fíjense que está formada por tejido conectivo denso no modelado. Si nos vamos hacia adentro, encontramos un parénquima y un estroma. El estroma también es tejido conectivo denso no modelado. Es como que la túnica albuginea envió tabiques hacia el interior del órgano y me separa el órgano en lobulillos interconectados o pseudolobulillos. En este estroma es donde están las células de Levy. A mí me hace acordar, ¿vieron cuando vimos tiroides que teníamos las células foliculares y aparte las parafoliculares en los tabiques? Bueno, es lo mismo acá. Las células de Leydig están como separadas de los túbulos seminíferos, digamos, que es lo que vamos a estudiar a continuación. Finalmente, entonces, vuelvo a recordar, las células de Leydig están en los tabiques de tejido conectivo, que es el estroma. Por otro lado, vamos a tener el parénquima, que el parénquima está formado por los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos son estructuras tubulares, justamente. En cuanto a sus medidas, cada túbulo tiene 0,5 metros, tiene 50 centímetros. Imagínense que todo eso tiene que entrar en un órgano que tiene este tamaño, más o menos. O sea, piensen que van a tener que estar bien plegados, como traté de dibujarles acá, ¿ven? Acá les dibujé 3 túbulos nomás, pero para que tengan una idea, ¿ven? Acá tenemos los túbulos seminíferos. Cada túbulo tiene 50 centímetros de largo, así que imagínense que tienen que tener un trayecto bien tortuoso, como que tienen que estar bien plegados, y terminan desembocando, fíjense, en el polo posterior de los testículos. Es como que van a desembocar en el epididymo, que fue lo que dibujé acá arriba. Bueno. Así que fíjense, una longitud de 0,5 metros, y miren el diámetro, la luz, 120 a 140 micrómetros, o sea, son muy, muy finitos. No sé si alguna vez vieron, yo me crié en un pueblo que está muy cerca del campo,
Entonces yo, por ejemplo, he conocido los testículos de toro, por ejemplo, y los testículos de toro obviamente son más grandes, pero si miran los testículos de toro, van a ver el trayecto tortuoso de los túbulos seminíferos, como para que se imaginen que en el ser humano es parecido, ¿verdad? Como le dije, el trayecto es tortuoso y desemboca en el polo posterior del testículo, en el epididio. Fíjense, yo les dibujé 3 túbulos, pero tenemos 900 túbulos en cada testículo. En cuanto a su estructura, la estructura del túbulo seminífero, vamos a tener un epitelio, que es el epitelio seminífero. En el epitelio seminífero, enseguida lo vamos a dibujar, vamos a tener células, varias, por eso es un epitelio muy especial. ¿Por qué? Porque tenemos a la célula de Sertoli, que hace un ratito les nombré en el eje. Las células de Sertoli ocupan todo el espesor del túbulo. En cambio, tenemos células germinales que no ocupan todo el espesor. Estoy hablando de las células que me van a dar origen a los espermatozoides. Estamos hablando de las espermatogonias, los espermatocitos 1, los espermatocitos 2, las espermátides y finalmente los espermatozoides, que se van a terminar desprendiendo de este epitelio y los vamos a encontrar en la luz de los túbulos seminíferos. ¿Verdad? Todo este epitelio seminífero va a estar apoyado en una membrana basal que está formada por colágeno. ¿Verdad? ¿Cuál es la función de estos túbulos seminíferos? Obviamente la espermatogénesis. Y aparte síntesis de algunas hormonas, como ya vimos, que son la inhibina, la activina y la folistatina. Pero bueno. Perfecto. Ya vamos a estudiar un poco mejor entonces esta estructura. Entonces, comencemos por el principio. Tenemos que, ya nombramos hace un rato, que aparte de sintetizar hormonas, los túbulos seminíferos producen la espermatogénesis, ¿no es cierto? Los testículos sirven para la espermatogénesis. Así que tenemos que hablar un poquito más de este tema. Yo supongo que ustedes lo habrán hablado o en genética o en embriología el año pasado. Bueno, un poquito de eso vamos a tener que hablar ahora. Entonces, vamos a hablar de la espermatogénesis. ¿Qué es la espermatogénesis? Vamos a decir que es el proceso de síntesis y desarrollo de los espermatozoides. Tengan cuidado con esta definición. ¿Por qué? Porque suena parecido a cuando estudiamos, ¿se acuerdan? Eritropoyesis. Recordemos, ¿qué era la eritropoyesis? Es el proceso de síntesis, desarrollo y maduración del óvulo. Capaz que por eso acá queremos decir maduración. No digan maduración acá. Entonces, les aclaro por qué. La espermatogénesis es el proceso de síntesis, desarrollo de los espermatozoides. ¿Por qué no la maduración? Porque vamos a ver que la maduración ocurre en otro órgano que es el epidídimo. Así que olvídense de poner maduración acá. ¿tá? Síntesis y desarrollo ocurre en testículos. Maduración de espermatozoides, que es otra cosa, ocurre en epidídimo. Y capacitación de espermatozoides ocurre en el aparato reproductor femenino, una vez que ocurre el acto sexual y antes de la fecundación. Así que ojo con esos términos, ya les voy a volver a recordar, pero por ahora maduración acá en esta definición no va, porque ocurre en otro órgano. Fíjense que la espermatogénesis dura unos 74 días, a diferencia de la ovogénesis, que la mujer dura toda la vida. Esta espermatogénesis, un primer estadio comienza en el embrión, pero la mayor parte ocurre en la pubertad, o sea, más o menos a partir de los 12 años de edad, en el varón. El proceso va a comenzar en el embrión, ahí sí, donde células germinales progenitoras van a ingresar a los testículos en formación y se van a diferenciar las espermatogones. Pero es el único proceso que ocurre ahí. Así que vamos a hacer un pequeño esquema como para resumir todo este proceso de espermatogénesis que ustedes tienen que saber. A ver, esperen que pongo mi pizarrón. Entonces, como les dije, solo una pequeña parte va a ocurrir en el embrión, en donde tenemos las células germinales progenitoras,
como les dije hace un ratito, estas células germinales progenitoras van a ingresar a los esbozos de testículos en el embrión e inmediatamente se van a diferenciar. O sea, por un proceso de diferenciación, no va a haber mitosis, no va a haber meiosis, nada. Solo diferenciación, se van a convertir en espermatogonias. Esto que les estoy contando acá va a ocurrir en el embrión, ¿verdad? Así que este proceso de diferenciación es lo único que ocurre en el embrión y ahí ya está. Eso es lo único que va a pasar en el embrión y ahí se tendrá que formar el bebé, tendrá que nacer y tendrá que pasar más o menos unos 12 años para que podamos continuar con el proceso. Así que, pero es lo único que ocurre en el embrión. La mayor parte va a ocurrir ya durante una vez que se inicia la pubertad, ¿no es cierto? Ya vamos a ver las partes hormonales, cómo se regula esto. Ahora, una vez que empezamos la pubertad, que el varón empieza la pubertad, les dije que la espermatogénesis iba a durar unos 74 días. Empecemos por el principio entonces. Una vez que comienza la pubertad, vamos a ver que las espermatogonias, por un proceso de mitosis, fíjense que todavía no hay meiosis, mitosis y diferenciación, se van a convertir en espermatocitos 1. Espermatocitos 1. Recuerden, cuando yo hablo de mitosis, significa que las células hijas son idénticas a las células madres. ¿Qué significa eso? Que los espermatocitos 1 tienen el mismo contenido genético que las espermatogonias. No hubo división de material genético. Las espermatogonias todavía tienen un contenido diploide de cromosomas y diploide de ADN. ¿Qué significa esto? Contenido diploide de cromosomas significa que tienen 46 cromosomas. Diploide de ADN significa que cada cadena de ADN, cada cromosoma tiene 2 cadenas de ADN. Los espermatocitos 1 también van a tener lo mismo. Todavía no hubo, perdón, todavía no hubo meiosis. ¿Ah? Seguimos teniendo como cualquier célula del cuerpo. 46 cromosomas, cada cromosoma con 2 cadenas de ADN. Este proceso que les estoy contando, el pasaje de espermatogonias a espermatocitos 1, va a tardar 25 días en ocurrir. Obviamente ya estoy hablando de la pubertad. Seguimos. Los espermatocitos 1, a continuación, ahí recién aparece la meiosis. Por una primera división meiótica o por una primera meiosis, los espermatocitos 1 me van a dar lugar a los espermatocitos 2. Espermatocitos 2 entonces. ¿Qué significa meiosis? Ya lo hemos dado en primera era. Recuerden que en la meiosis, las células hijas, estas, no son idénticas a la madre, o sea, los espermatocitos 2 no van a ser idénticos en cuanto a material genético a los espermatocitos 1. ¿Qué significa eso? En la meiosis sí había división de material genético. ¿Qué significa? Estos espermatocitos 1 tenían 46 cromosomas. ¿Qué hicieron? Al dividirse le dieron la mitad de los cromosomas, o sea, 23 cromosomas a un espermatocito 2 y 23 cromosomas a otro. Así que el espermatocito 1, espermatogonia, todo lo anterior tenía 46 cromosomas y cada cromosoma tenía 2 cadenas de ADN. Eso significaba contenido diploide de cromosomas y de ADN. Los espermatocitos 2, en cambio, tienen 23 cromosomas, pero cada cromosoma tiene 2 cadenas de ADN. Dicho de otra manera, tienen contenido haploide de cromosomas, pero diploide de ADN. ¿No? Lo tienen anotado ahí, pero les estoy traduciendo lo que significa. Este proceso, es decir, la primera meiosis, tarda 9 días en ocurrir. Pasemos entonces al siguiente estadio.
Los espermatocitos 2 ahora van a realizar otra vez meiosis, es decir, una segunda meiosis o una segunda división meiótica, y se van a convertir en espermátides. Se van a convertir en espermátides. De vuelta, ¿ven que les volví a nombrar la meiosis? Entonces, otra vez hubo división del material genético. Las espermátides no van a ser igual a los espermatocitos 2. Entonces, recuerden, los espermatocitos 2 tenían 23 cromosomas, ya no lo puedo dividir, porque menos de 23 ya no puedo hacer división. Pero, si ustedes recuerdan, cada cromosoma tenía 2 cadenas de ADN, así que puedo romper esas 2 cadenas y darle una cadena a una espermátide y otra cadena a otra. Entonces, los espermatocitos, células germinales progenitoras, espermatogonia y espermatocitos 1, tenían 46 cromosomas y cada cromosoma 2 cadenas de ADN, o sea, contenido diploide de cromosomas, diploide de ADN. Al hacer primera división meiótica, los espermatocitos 2 quedaron con 23 cromosomas, pero cada cromosoma con 2 cadenas de ADN. O sea, contenido haploide de cromosomas, pero diploide de ADN. Por último, volví a hacer división meiótica. Las espermátides, por lo tanto, van a tener 23 cromosomas. Cada cromosoma tiene una cadena de ADN. Contenido haploide de cromosomas y haploide de ADN. Así que, diploide, diploide, haploide, diploide y haploide, haploide. Como para hacerlo rápido, pero eso es lo que significa cuando dice diploide, haploide. Fíjense que si hago meiosis va a haber división del material genético. La segunda meiosis tarda 19 días en ocurrir. Así que tenemos 25, mitosis y diferenciación, 9 días de primera meiosis, 19 días de segunda meiosis. Y por último, para terminar nuestra espermatogénesis, las espermátides, por un proceso de diferenciación nada más, ya no vamos a hacer más meiosis, por un proceso de diferenciación, se van a convertir en los espermatozoides, que luego vamos a encontrar en la luz de los túbulos seminíferos. Acá ya no hay más división de material genético. Finalmente, recuerden que todas estas células que les nombré estaban en el epitelio seminífero. Los espermatozoides finalmente se desprenden y lo vamos a encontrar en la luz del túbulo seminífero. Este proceso, entonces, tarda 21 días en ocurrir. Recuerden, solo el pasaje de células germinales progenitoras a espermatogonias ocurrió en el embrión. Todo lo demás, recuerden que ocurrió en la pubertad. ¿Está? Todo lo demás, o sea, 74 días. 25 de mitosis y diferenciación, 9 de primera meiosis, 19 de segunda meiosis, 21 días de diferenciación espermatozoides. 74 días en total. ¿Qué es lo que me falta acá para finalizar entonces este mecanismo? Necesito saber qué hormonas favorecieron toda esta espermatogénesis que les estoy contando. En el caso del embrión, quien estimuló a las células progenitoras para que se diferencien a espermatogonia, o sea, quien estimuló la diferenciación es la testosterona, o T0 como les dije. La testosterona, ustedes saben, ya dijimos hace un rato, que es liberada por las células de Leydig, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Miremos esto un ratito. ¿Dónde está? Acá. Fíjense, este eje que yo les conté hace un rato, ¿ven? La célula de Leydig en los testículos sintetizan testosterona. Hasta ahí todo bien. En el adulto, la testosterona, las células de Leydig son estimuladas por la LH. Piensen en qué momento yo estoy ahora. Yo estoy en un embrión. El embrión no tiene todavía maduro el sistema nervioso, y menos el sistema endocrino, como para que la LH sintetice esto. Así que, para que la LH estimule las células de Leydig. Así que, en el embrión, las células de Leydig no son estimuladas por la LH, sino que son estimuladas, lo pongo acá arriba, por la GCH. ¿Saben qué es la GCH?
La gonadotrofina coriónica humana es la hormona del embarazo. Entonces, la adivinen por qué se llama así, gonadotrofina, ¿tá? Porque tiene la misma función que la FSH y la LH, pero no tenemos todavía FSH y LH en un embrión. Entonces, la placenta libera gonadotrofina coriónica humana. Esta estimula las células de Leydig del testículo del embrión. La célula de Leydig libera testosterona y por eso se estimula esta diferenciación. Todavía no hay FSH y LH como en el eje que sí vimos en el adulto. Eso por un lado. Ahora, lo que vemos en la pubertad, en realidad es estimulado todos los procesos que les conté por sustancias espermatogénicas, así se llaman. Sustancias espermatogénicas. Estas sustancias espermatogénicas estimulan la mitosis y diferenciación, estimulan la primera meiosis, la segunda meiosis y la diferenciación. Todo esto, ¿está? No la testosterona. ¿Quién libera las sustancias espermatogénicas? Ahí sí, las células de Sertoli. Así que ahí está la diferencia, ¿está? Las células de Sertoli, ya dijimos, son las que estimulan la espermatogénesis. ¿De qué manera? Sintetizando sustancias espermatogénicas, así se llaman, no tienen otro nombre. Aparte, recuerden que las células de Sertoli liberan otras hormonas que eran para inhibir al eje. Pero bueno, la testosterona no estimula la espermatogénesis. En la pubertad, en el embrión sí, pero recuerden que eso no estaba estimulado por la LH, estaba estimulado por la gonadotrofina coriónica humana. Y si piensan en las células de Sertoli, sí. ¿Quién estimulaba las células de Sertoli? Ahí sí, la FSH. Ya estamos ya estamos en la persona en la pubertad, o sea, fíjense acá, vuelvo a poner, ¿ven? La FSH, ahí sí, como ya sabemos, estimula las células de Sertoli para que produzcan estas sustancias espermatogénicas que me van a llevar a la espermatogénesis. ¿No? Así que en resumen, no se preocupen, este es un esquemita nada más, pero en resumen, todo lo que les escribí ahí en el pizarrón, lo pueden repasar, digamos, mediante este esquema que les hice. A ver, así que ya es casi la hora. Vamos a repasar entonces lo que les contesté. Fíjense, este esquemita que les hice acá resumido, es lo mismo, está todo descrito acá, incluso lo del contenido haploide. Entonces, fíjense, el proceso les conté que comenzaba en el embrión, cuando las células germinales progenitoras ingresaban al testículo y se diferenciaban a espermatogonia. Y acá les aclaré que este proceso es gracias a la testosterona liberados por las células de Leydig, pero que estas células de Leydig no son estimuladas por la LH, sino por la GSH, que es la gonadotrofina coriónica humana, que secreta la placenta. Recuerden que esto está ocurriendo durante el embarazo, mientras se forma este embrión. Bueno, acá les puse un dato más, que se sintetizan más o menos unos 120 millones de espermatozoides por día. Y acá está el proceso que ocurre en la pubertad, ¿ven? Las espermatogonias se convierten en espermatocitos 1, el proceso dura 25 días, por un proceso de mitosis y diferenciación, y esto es estimulado por las células de Sertoli y la FSH. Y acá está lo que les expliqué del contenido, diploide de cromosoma y de ADN, o sea, 46 cromosomas, y cada cromosoma tiene 2 cadenas de ADN. Después, cuando los espermatocitos 1 pasan a espermatocitos 2, esto dura 9 días, ocurre una meiosis, todo gracias a las células de Sertoli, que secretan sustancias espermatogénicas, y acá sí, ya los 46 cromosomas fueron 23 para un lado y 23 para otro, pero se mantiene la cantidad de cadenas de ADN. Después, los espermatocitos 2 se convierten en espermátides, esto dura, fíjense, 19 días, hay una nueva meiosis, y acá sí, las espermátides quedan con un contenido haploide de cromosomas y haploide de ADN, o sea, 23 cromosomas y cada cromosoma con una sola cadena de ADN. Recuerden por qué queda así, porque después, cuando ocurra la fecundación, volveremos a tener la nueva célula que se forma durante la fecundación, volverá a tener los 46 cromosomas. Imagínense que si quedáramos con 46 cromosomas y hay fecundación,
no sé qué especie saldría ahí, ¿ah? No sé qué animal saldría de esa unión. ¿Está? Y finalmente, como les dije, las espermátidas se convierten en espermatozoides. Fíjense que esto dura unos 21 días y ocurre por un proceso de diferenciación, o sea que se mantienen la cantidad haploide de cromosomas y haploide de ADN. Vamos a tener, obviamente, dos tipos de cromosomas. Suena raro decir cromosoma masculino y cromosoma femenino, pero así se llama. Tenemos los cromosomas masculinos, que tienen solamente un cromosoma, y es el Y, y los cromosomas femeninos, que es cromosoma X, ¿no es cierto? Perdón, espermatozoide masculino, perdón, me equivoqué, que tienen cromosoma y espermatozoide femenino que tienen cromosoma X. Por eso, el sexo del bebé no lo da la mujer. Recuerden que las mujeres tenemos dos cromosomas X, no podemos decidir el sexo. El sexo del niño durante la fecundación lo decide el espermatozoide que fecunda ese óvulo. Si el espermatozoide X fecunda al óvulo, que siempre es X, será una mujer del sexo biológico que tendrá el niño. Si el cromosoma Y, que es el masculino, fecunda a un óvulo que siempre es X, será el sexo biológico XY, o sea, masculino. Así que bueno, como les dije, acá se mantiene el contenido haploide de cromosomas y ADN, y acá está un resumen de todo lo que les conté, como para que lo repasen. ¿Está? Así que vamos a quedar ahí, vamos a dejar por ahora por ahí. ¿Está? Ahora a la tarde entonces vamos a continuar estudiando este tema. Como estamos bastante adelantados con los temas, si ustedes quieren, ahora la siesta, podemos dar 2 horas, entonces después se ponen a estudiar, no hay problema. Porque yo pensé que íbamos a tardar más en dar y estamos dando bastante rápido, y eso que no estoy hablando tan rápido. Así que si quieren, ahora a las 14 nos juntamos y hacemos 2 horitas más de clase, después les doy tiempo para que estudien, si no, así no les ocupo tanto de su tiempo, ¿no? Total, no son muchas clases las que nos faltan dar y después tenemos que repasar nada más, así que nos vemos entonces ahora a la tarde y continuamos con masculino, ¿está? Chocito.